Bueno, les dije en Mateo 4:11. 4:11. Ok. ¿Cómo dice allí en la Biblia suya? El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. ¿También dice así en la Biblia de ustedes? Amén. Ah, bueno. Estamos bien. Entonces, San Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén. Siéntense, por favor, estén cómodos. Vamos entonces a meditar en la palabra en esta mañana. Amén. Y precisamente vamos a hablar un poco sobre la oración. Este viernes pasado también estuvimos aquí orando y estuvimos hablando un poco acerca de la oración y hoy vamos a seguir entonces hablando respecto a este tema que es muy importante en la vida cristiana, ¿cierto? Poder entender y dimensionar ese valor que tiene la oración, y creo que uno de los procesos que Dios hace con nosotros es alumbrarnos, ¿sí? Porque normalmente nosotros nacemos en tinieblas. El ser humano nace en oscuridad y esto le impide entender muchas cosas. Por eso Pablo habla y dice que oraba para que los ojos del entendimiento de los cristianos fuesen abiertos. Porque hay muchas cosas que necesitamos entender a través del tiempo, ver la realidad de estas cosas. Y esta realidad es la que madura nuestra fe. Entonces, hay una importancia en todo esto. Aquí vemos entonces la experiencia del Señor Jesucristo. Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo orando, ayunando 40 días. Después de que hubo ayunado y orado, fue tentado, ¿cierto? Bueno, aunque nuestro énfasis esta mañana va a ser en la oración y pues el ayuno tiene una importancia también muy grande, pero hoy no vamos a tocar el tema del ayuno, aunque el poder del ayuno está en la oración. Porque yo puedo ayunar sin orar, pero realmente la eficacia del ayuno está en invertir ese tiempo orando. Así que eso hizo el Señor, estuvo orando en el desierto 40 días, fue tentado y después de haber sido tentado, dice el verso 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, primero hay que comprender que estamos en un conflicto espiritual entre potencias espirituales. En este momento, el reino de los cielos sufre violencia, es lo que dice la Biblia. Amén. Desde los días de Juan. ¿Por qué desde los días de Juan sufre violencia? Bueno, no es que no hayan fuerzas espirituales oscuras antes de Juan, las han habido. Lo que pasa es que cuando viene Juan, él viene promulgando un reino que está entrando. ¿Sí? Y viene avisando y abriéndole paso a un rey, porque cuando los reyes iban a venir a un lugar, venía un mensajero, ¿cierto? Que abría camino al rey y tocaba trompeta. Bueno, Juan era ese mensajero. Entonces por eso dice el profeta, voz que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. Así que las tinieblas entendieron bajo esta voz de trompeta de Juan que se aproximaba un rey. Y las tinieblas entonces se prepararon para la batalla. ¿Por qué? Porque las tinieblas no quieren soltar este mundo y su gobierno, porque es su destrucción. Así que desde los días de Juan hasta el día de hoy, ¿hoy es qué? 3 de julio. 4 de julio. El reino de los cielos sufre violencia. Y lo que dice el Señor es que solo los violentos lo arrebatan. Entonces, hay una violencia. Permítame sintetizarle un poco en qué se fundamenta la violencia. La Biblia en Hebreos dice que Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles, dando a entender de alguna manera que el mundo actual o los mundos actuales están sujetos a ángeles, o estuvieron por lo menos sujetos a ángeles. La Biblia habla de tronos, principados, potestades, gobernadores, ¿cierto?
Es decir, el universo antiguo estaba bajo gobierno de ángeles. Pero sabemos que parte de esa estructura de gobierno se rebeló. Y en su rebelión, dice la Biblia, tiró por tierra la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, desde entonces, parte del universo quedó en tinieblas. Por eso dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿cierto? Pero la tierra dice que estaba en tinieblas, ¿cierto? Desolada y vacía. Y Dios entonces, porque Dios no se complace en la destrucción, Dios no se complace en el desorden. Él me decía anoche, papi, si el Señor viene y toca la puerta, usted arregla la casa. Yo le decía, pues lo ideal es que uno tenga la casa arreglada cuando venga el Señor. ¿Cierto? Entonces, y decía, y si el diablo viene y toca la puerta, usted arregla la casa. Y yo le decía, no, es que al diablo le gusta entrar donde la casa está desarreglada. Dios no le gusta el desorden. Y la Biblia dice que la tierra estaba desordenada. Y no solo la tierra, el universo, o parte de él. Por eso, a mí me gusta cómo traduce la versión Vulgata ese texto que dice que, hablando de Jesús, dice que por medio de él fue constituido el universo. ¿Sí? Esta creo que es en Hebreos 2. Usa la palabra universo, aunque otras versiones usan la palabra mundos. Pero la Vulgata dice que por medio de él Dios creó todos los mundos y lo que ha existido en ellos. Es decir, en los mundos han habido creaciones. Es lo más lógico, si Dios crea un mundo es para habitarlo. Y también Pedro dice que esperamos según sus promesas, ¿cuáles? Cielos nuevos. Recordemos que cuando la Biblia usa el término cielo se refiere al universo, porque hay cielos, pero está el cielo. El cielo es el trono de Dios, pero hay algo que se llama los cielos. Los cielos es el cosmos, el universo, donde están los mundos. Y la Biblia dice que esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, es decir, en los cielos como en la tierra, ¿qué? Moran la justicia. Es decir, en los mundos venideros morará la justicia. ¿Por qué? Porque hoy día los mundos que estaban bajo la administración de estos ángeles están destruidos. ¿Me hago entender? Sin embargo, Dios eligió este mundo para hacer una creación nueva, al hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios con el hombre? Que el hombre gobierne en Cristo Jesús el universo. Esto entonces le da garantías y estabilidad a la creación. ¿Me hago entender? Amén. Bienvenidos, Dios les bendiga. Quien pueda, tómese en el asiento. Entonces, bueno, venimos hablando respecto a, hoy hemos leído en Mateo 4:11 acerca de la oración, estamos hablando y bueno, poniéndolos en contexto, estamos entonces hablando respecto a la creación pasada. En el mundo y en el universo hay fuerzas muy poderosas. Nosotros ni siquiera dimensionamos, por ejemplo, cuánto poder tiene Satanás. Mire, Satanás no es un enemigo para subestimar. El hecho de que nosotros seamos guardados en Cristo
no indica hay gente que dice que es que el diablo no es nada, que es que el diablo es una basura tirada en el suelo. A ver, la Biblia dice que aún el arcángel Miguel, cuando luchaba contra él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que entregó el juicio al Señor y le dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? Entonces, nosotros mismos no dimensionamos cuánto poder tiene este personaje y esta criatura. Yo estaba haciendo una ecuación estos días pensando así locamente y decía, bueno, los científicos dicen que los dinosaurios existieron hace 65 millones de años. Y si fueron aniquilados es porque ya había pecado. O sea, si Dios aniquila una creación es porque ya hay rebelión. Y si ya hay rebelión y la Biblia llama a Satanás padre de mentira, quiere decir que la mentira se originó en él. Entonces eso me da a entender que Satanás tiene más de 65 millones de años. Por eso decían los abuelos, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, es una criatura muy antigua. Y no solo antigua, sino poderosa. La Biblia dice, tú eras el sello de la perfección. Es decir, Dios lo puso a gobernar no un mundo, mundos enteros. Galaxias enteras estaban bajo el gobierno de Satanás. Por eso dice la Biblia que la multitud de tus contrataciones. Es decir, era un hombre, una criatura, ¿sí? que tenía una capacidad administrativa impresionante. Pero su misma belleza, dice, a causa de tu belleza, pecaste, dice el Señor. Te llenaste de orgullo. De manera que hay criaturas muy poderosas. O cuando vemos que Daniel vio al ángel Gabriel. Mire, partamos de este ejemplo. Él vio al ángel Gabriel. Recordemos que el ángel Gabriel no es un ángel guerrero. Él es un mensajero, ¿cierto? Amén. Pero cuando lo vio a orillas del río en Babilonia, eso fue impresionante. Inclusive dice que cayó como muerto, viéndolo con aspecto de oro. O sea, era un ser glorioso. Y su cuerpo temblaba frente a la gloria de este personaje. Amén. Y entendamos que ese mismo ángel no pudo vencer a quien la Biblia llama el príncipe de Persia, que está al servicio de las tinieblas. Dice que lo retuvo, otras versiones dice que lo secuestró. Y tuvo que venir el arcángel Miguel para poder dejar libre a Gabriel para que éste viniera donde Daniel. Entonces, mire, si vemos a Gabriel en esa gloria y vemos que el príncipe de Persia lo detuvo, entonces, ¿qué tanto poder tiene el príncipe de Persia? Mire, o sea, nosotros estamos, a veces, no sé, ustedes vieron una película Ciudad de Dios, Sí. donde la primera escena es un niño que va persiguiendo una gallina, cuando menos piensa él queda en medio de dos pandillas. Bueno, yo a veces nos veo así, nosotros estamos como en medio de dos pandillas, ¿cierto? Pero Dios nos dio a nosotros la capacidad de administrar este conflicto. Y aquí es donde entra la oración ahora. Pero he querido pues que podamos ver esto, es que en el universo hay fuerzas impresionantes. Por eso la Biblia habla respecto a Dios, dice, con el poder con el cual puede sujetar las cosas a sí mismo. Mire, yo creo, y esto es mío, ¿sí? Esto es mío, es algo que yo creo y pienso. Yo creo que en las nieblas hay fuerzas lentas que ni el mismo Satanás puede sujetarlas. Y que inclusive estas fuerzas pueden estar atadas. Pero la Biblia dice que Dios tiene el poder para sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. O sea, nada puede escapar de su poder, de su control. O sea, Él puede someter las fuerzas más rebeldes del universo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y alguien dijo, hay una cosa que Dios no conoce, ¿cierto? Y es otro como Él. Gloria a Dios. Entonces, estas fuerzas combaten en el universo. Alguien me decía, yo hablaba con un militar, y me decía, Dios, ¿por qué no mata al diablo y listo? Se acaba con esto. Bueno, lo que hay que comprender es que Dios obra según su ley. Amén.
Uno, por ejemplo, ¿qué espera de la ley? A ver, de la policía, ¿qué espera uno? Por lo menos que cumplan la ley. Porque si la ley dice que hay que andar con casco en moto, pues uno no quiere ver a un policía andando sin casco en una moto. Porque la gente va a decir, la policía y vea, y no cumple la ley. ¿Cierto? Ahora, Dios tiene su ley con la que gobierna. Y Dios obra bajo esa ley. Dios no obra fuera de su ley. Porque no tendría sentido, sería injusto. Si Dios dice que nos va a perdonar, Él tiene que cumplir su ley. La ley dice que nosotros somos malditos por no obedecer. Bueno, Cristo dijo, tírenme la maldición a mí. Eso dice Gálatas 3:13, ¿cierto? Se hizo maldición por nosotros, para liberarnos de la maldición de la ley. Él paga y nos libra. O sea, Dios no diría, bueno, perdono pecados porque quiero perdonar pecados. No, porque entonces los ángeles dirían, bueno, pues perdónenos a nosotros también. Sin embargo, no hay perdón, porque la Biblia dice, no perdonó Dios a los ángeles que pecaron. ¿Por qué? Porque no hubo redención para ellos, no hubo expiación, no hubo sacrificio, no hubo alguien que se parara y dijera para ustedes sí. Y aunque ese no es el tema, ¿por qué Dios hace eso? Porque los ángeles tienen mucha más ciencia que nosotros. Es decir, Dios juzga también en base al conocimiento. Ellos se rebelaron porque quisieron. Nosotros nacemos en oscuridad y en ignorancia. Por eso dice la Biblia que Él tiene compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque se acuerda de que somos polvo. O sea, nosotros carecemos de luz y de entendimiento. Mientras que los ángeles son seres que nacieron en la luz. Es decir, ciencia, entendimiento, todo el que quiera. Por eso yo siempre he dicho, uno no debe hablar con el diablo, porque si uno habla con el diablo lo enreda. Sí, eso le pasó a Eva. El diablo es un ser, vuelvo y digo, que, o sea, no hay que subestimar. Inclusive la Biblia refiriéndose a él dice, eras más sabio que Daniel. ¿Sí? Perfecto eras en todos tus caminos. Hasta el día que se halló maldad en ti. Así que, estas criaturas, a ver, pero respondiendo a la pregunta de que por qué Dios no mata al diablo. Lo que pasa es que el diablo no es cualquier personaje. El diablo es una entidad de gobierno. Y para quitar de en medio una autoridad hay que hacer un juicio y un proceso. ¿Sí? Es decir, cuando un presidente deja la Constitución, normalmente se genera un conflicto. Primeramente ya hay una rebeldía. Normalmente frente a estas problemáticas los pueblos no pueden hacer mucho, así que se necesitan juicios internacionales y normalmente la intervención de fuerzas externas. Pero a través de un proceso. Es decir, en el momento en que un presidente abandona la Constitución, no puede, Estados Unidos vengan y maten al presidente y pongan otro, no. Hay un proceso jurídico. La ONU inclusive tiene un proceso judicial para poder entrar a intervenir en una nación. O sea, hay un sistema de leyes para quitar una autoridad. Una autoridad no se puede quitar así porque sí. Y quitémosle, peguémosle un tiro en la cabeza y ya no. Hay un proceso jurídico. Ahora, en el reino de los cielos ocurre igual. Para quitar una autoridad se necesita un proceso. Y podremos decir, bueno, si hacemos esa ecuación loca que yo hice esta semana y decimos, el diablo es más viejo que 65 millones, ¿por qué apenas Dios viene ahorita a empezar su juicio? Sencillamente porque Dios no había construido una entidad de gobierno. Y esto es importante, porque a veces nosotros decimos, no, que quiten a X presidente, pero a veces el remedio es peor que la enfermedad. ¿Sí me hago entender? Es decir, cuando va a haber una intervención internacional para quitar un presidente, lo primero que piensa los que van a hacer esto es quién va a tomar el poder. Porque a veces se quita a alguien y toma el poder uno peor. ¿Sí? Entonces, ahí sí viene a ser peor el remedio que la enfermedad. Y esto ha pasado muchas veces. Amén. Así que Dios tenía para manifestar al final de los tiempos una entidad de gobierno. Se llama la Iglesia, compuesta por Cristo, que es la cabeza, y todos sus miembros que componen el cuerpo. Una entidad infalible, es decir, incapaz de errar nunca jamás en la eternidad.
alguien me decía, bueno, ¿no hay posibilidad de que en 1.000.000 de años la iglesia peque? Y la respuesta sencillamente es no hay posibilidad alguna. ¿Por qué? Porque la forma con la que Dios está haciendo esta entidad de gobierno es con su propia vida. Es decir, Él tomó su propio espíritu y se lo pone a la iglesia. ¿Qué está haciendo ahora Dios? Eliminando nuestra antigua vida y formando a Cristo en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que Dios está haciendo. Cuando Cristo esté plenamente formado en nosotros, es imposible que pequemos. ¿Por qué? Porque Dios no peca y nuestra vida será la misma de Dios. Es decir que la iglesia va a poder pecar en el futuro es decir que Dios podría pecar. Sencillamente es imposible. Eso le garantiza a Dios una entidad de gobierno infalible, incapaz de presentar nuevamente una rebelión como la que presentaron estas criaturas. Ahora, sin embargo, quitar a alguien que está en rebelión tampoco es fácil. Normalmente eso se tiene que dar bajo conflicto militar. Es decir, digamos, un presidente se fue contra la Constitución, se fue contra los derechos humanos, se fue contra todo organismo legal. Ahora, la Organización de las Naciones Unidas dice, bueno, aquí, según la carta esta, aquello, hay que hacer una intervención militar. Normalmente, ¿qué va a hacer ese presidente? Él no va a decir, sí, yo infringí, bueno, me quito, pongan el que van a poner. No, ¿cierto? ¿Qué va a hacer él? Va a pelear. Me quieren quitar, venga, quítenme. Pero pues yo mis bombas las voy a lanzar. Es decir, para remover una autoridad rebelde siempre tiene que haber conflicto, siempre tiene que haber guerra. Solo que esta guerra primero se tiene que dar sobre una base legal. Es decir, después de una autoridad superior determinar que esta autoridad se fue en contra de lo acordado, ¿cierto? Y cuando eso se ha determinado que esta autoridad hay que removerla, normalmente esa autoridad siempre se remueve militarmente, porque ninguna autoridad rebelde suelta el poder porque sí. Esto ocurre entonces, bueno, en el mundo eso no funciona tan bien, porque en este mundo hay muchos intereses raros, pero ese es el orden natural, que una autoridad se mueva. Y normalmente estas autoridades van a usar toda su fuerza para asirse al poder y no soltarlo. Así ya hayan sido enjuiciadas internacionalmente. Bueno, esto lo vemos en Saúl y David. Saúl ya había sido desechado por Dios, pero él se hacía neciamente al poder. Él sabía que mientras David viviera, su reino no sería estable, porque a David se le había prometido el reino, había sido ungido rey. Él ya lo sabía. Inclusive en cierta ocasión se lo dijo a su hijo Jonatán, porque ellos tenían alianza y un pacto, e hicieron buena amistad. Pero muy enojado le dijo entonces Saúl a su hijo, ¿no sabes que mientras ese hijo de Isaí viva, tu reino no será estable? Eso es lo que hoy vivimos. Estas fuerzas que gobernaron el universo siguen allí, es decir, no es que ellas hayan sido aniquiladas, ellas siguen allí solo que en las tinieblas. Y saben que ellos no han sido aniquilados totalmente, es porque no existe aún una entidad que los reemplace, por así decirlo, que venga a tomar el poder y el control que ellos han tenido. Pero cuando ellos ven que Dios empieza a crear al hombre, ellos entienden el mensaje. Es que ahora Dios viene a hacer algo para aniquilarnos. Y por eso ellos siempre la lucha de ellos, de estas fuerzas y potencias espirituales, es tirar a tierra el plan de Dios. Ellos saben que a Dios no pueden enfrentarse. Lo que hacen es hacerle guerra al hombre. Porque el hombre es una criatura y puede hacerle en guerra. Y si el hombre no prospera, el plan de Dios no prospera, porque el plan de Dios será prosperado es en los hombres. Así que le ha hecho guerra al hombre. Engañó a Eva, tomaron del huerto, bueno, creyeron que se habían detenido todo por ahí, pero Dios en su inmensa sabiduría crea la redención, restituye al hombre en Cristo. Y Satanás hoy día sabe que la entidad que va a gobernar los mundos es la iglesia en Cristo Jesús. Así que
De allí donde se forman los conflictos y los choques. Ahora, nosotros, humanamente hablando, no tenemos fuerza para enfrentarnos a estas potencias. Porque es que son potencias. Por eso dice la Biblia, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Se está refiriendo a estas fuerzas que están gobernando el universo. Ahora, también dice la Biblia que en Isaías, que se embriagará mi espada contra las potencias de los cielos arriba y contra los reyes de la tierra abajo. Es decir, cuando empiecen los juicios de Dios, la Biblia dice que empezarán arriba. Por eso dice Apocalipsis en el sexto sello, dice que hubo un grande terremoto. ¿Por qué? Porque las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y estas estrellas no son las que vemos, porque no pueden caer en la tierra. Es decir, nuestro Sol, que es la estrella más cercana, es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Si cae, ¡boom!, aniquila el planeta. Estas estrellas son estos seres poderosos. ¿Y por qué cayeron a la tierra? Bueno, Apocalipsis 12 lo dice. Porque se formó una gran batalla y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y no se halló más lugar para ellos. ¿Por qué? Porque ya está lista para ese momento la entidad que va a tomar el gobierno. Por eso dice que se escuchó una proclama que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Amén. Entonces este es el conflicto que tenemos hoy día. Estos seres rebeldes dicen: no, aniquilemos a los hombres, porque si los aniquilamos, este plan no prospera. Y aquí es donde entra entonces toda la obra que Dios ha hecho. Primero, Dios necesitaba justificarnos porque nosotros ante la ley estábamos caídos. ¿Sí? Bueno, mediante la sangre de Jesús fuimos justificados ante la ley de Dios. Es decir, estamos a paz y salvo, ya no debemos nada. ¿Sí? Ya pagamos, estamos en paz. Dios nos eligió en Cristo para gobernar. Mientras tanto, necesitamos entonces sostenernos mientras Dios va formando. O sea, ese es el hoy de la iglesia. ¿Cuál? 1, ir y buscar a los que Dios tiene señalados. ¿Cómo? Salimos y predicamos. 2, formarnos o formar a Cristo en nosotros. Por eso venimos, por eso nos congregamos, por eso oímos la palabra, por eso las circunstancias, por eso los problemas. Todo eso lo usa Dios para formar a Cristo en nosotros. Amén. Que es el punto de medida exacto para entrar a gobernar. ¿Cierto? Entonces, mientras eso se desarrolla, estos poderes dicen: no, hay que aniquilarlos. Porque ellos saben que hay un punto vulnerable en nosotros, el proceso de formación. Yo les contaba de las sandías que sembré el año pasado. Ya ahorita en primavera volvemos a sembrar sandías. y cuando ellas están así pequeñitas, son muy débiles. Una vez vino un pájaro y me dañó como 2 o 3. Otra vez, estas niñas jugando me pararon en otras 2 o 3. Helen, Madeline, y yo, ay señor, otra vez me metió un perro, yo no sé ni lo vi entrar y me paró en otra matita y la dañó. Me dañaron un poco porque son muy débiles, muy vulnerables. Pero después, cuando crecieron y se hicieron fuertes, no, eso no se paraba en ella y no pasaba nada. Volvían y echaban más ramas por otros lados. El enemigo sabe que hay una parte en que somos débiles. Y por eso busca abortar el proceso. Por eso dice Pablo: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea, ¿qué? Formado en nosotros, ¿cierto? Bueno, entonces, nosotros, para poder enfrentarnos a estas potencias, porque no son cosa, vuelvo y le digo, el mal no es para subestimarlo. Nosotros debemos tener comprensión de la gloria que tenemos en Cristo, pero sin subestimar el mal. Porque el mal, en un descuido, o sea, hay un poder real en la brujería, en la hechicería. Hay gente que la matan con hechicería. Un brujo puede agarrar un espejo, invocar el espíritu de otra persona que está durmiendo a X número de millas, puñalear su espíritu y la persona amanece muerta. ¿Con qué poder hacen estas cosas? Con el poder de estas potencias.
O sea, hay cosas que si uno escuchara dentro del ocultismo, uno se queda, wow, ¿esto cómo hacen esto? Hay brujos había una bruja, pues en México, y así hay muchas que una lata de sardina, tengo un tumor en la cabeza, venga. Lo abría con una lata de sardina, yo no sé qué hacía, pero lo sanaba y le cerraba otra vez, ni sé cómo cerraba, y la persona quedaba sana. Salía y le veía a un médico y no, el tumor ya no está. ¿Por qué ocurre esto? Porque el poder y el despliegue del reino es administrado. Esto es importante entenderlo, porque es que cuando nosotros somos infantes en la vida cristiana, hay cosas que no entendemos y culpamos a Dios. Y a veces decimos, Dios no me quiere, Dios no me ama. Dios nos ama, porque si no nos amara no hubiera ido a la cruz. Amén. ¿Sí? Pero hay un conflicto y necesita ser administrado. Entonces, para nosotros enfrentar esas potencias, necesitamos usar un poder superior. Ese poder lo tiene Dios. Pero para nosotros acceder a ese poder, necesitamos un canal. Y ese canal es la oración. Por eso leímos 4:11 de Mateo. Después que Jesús hubo estado orando estos 40 días en el desierto, vinieron ángeles y le servían. ¿Esto qué quiere decir? Que el poder de Dios es administrado por los ángeles. Es decir, nosotros a veces queremos que es que Dios venga del cielo, se pare aquí y ¡boom!, explote la bomba. No, o sea, el reino de los cielos tiene una estructura. La Biblia nos enseña que las cosas físicas, las cosas eternas de Dios, su eterno poder y deidad, las entendemos mediante las cosas físicas. ¿Cómo están hechos los gobiernos? Bueno, está el rey, están los ministros, está la fuerza pública, hay un orden, ¿cierto? O sea, que hay un problema y ejemplo, llegaron los chinos y se metieron a Mar del Plata. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Un poco loco, pero un ejemplo. Y bajaron aquí tropas y vamos a tomarnos Mar del Plata. Pues el primero que va a venir no es el presidente Fernández, ¿cierto que no? No. Cuando ya hay una agresión militar, pues va a venir la Fuerza Aérea, la Marina, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Así funciona el reino. Es decir, el poder de Dios Él lo despliega a través de sus siervos, sus ángeles. Los ángeles son la fuerza del reino, la fuerza pública del reino. Leamos Salmo 103:20. ¿Alguien lo puede leer, por favor, en alta voz? ¿Cuánto? 103:20. Bendecía Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ok, ¿quién ejecuta la palabra de Dios? Los ángeles. Ellos ejecutan la palabra. Entonces, de allí donde dice la Biblia que después de Jesús haber orado, los ángeles le servían. Por eso él le dice a Natanael, Natanael, ¿te asombraste porque te dije esto? De aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles subir y bajar. Pregunta, ¿cuándo vio Natanael los ángeles? Subir y bajar. No nos dice nunca la Biblia que Natanael haya visto eso. ¿Cómo vio Natanael los ángeles? Por medio del poder que Cristo manifestaba. Los ángeles estaban administrando la palabra de Dios. Cuando Cristo hablaba algo, salían los ángeles y lo hacían. ¿Pueden los ángeles sanar? Pues claro, los ángeles, ellos están diseñados para administrar sanidad. Por eso, un brujo hace eso. Porque no es el brujo, es un ángel que está en tinieblas, un ángel rebelde. Es decir, el hecho de que los ángeles se hayan rebelado no quiere decir que hayan perdido su poder. Ellos siguen con su poder. Porque cuando Dios crea una criatura, Dios le da un poder inherente. Es decir, para quitarle ese poder hay que matarlo, no hay otra forma.
¿Me hago entender? Por ejemplo, Dios le dio poder al hombre. ¿Cuál? Su inteligencia es poder. Ahora, el hombre se rebeló. ¿Dios le quitó la inteligencia? No. Seguimos haciendo edificios, bombas atómicas y volamos a medio mundo. O sea, usamos la inteligencia en la maldad. Porque cuando Dios le da poder a una criatura y ésta se revela, no es que Dios, venga el poder y páguemelo para acá. No. Es de él, Dios se lo dio. Irrevocables son los dones y el llamado, dice la Biblia, ¿sí? Entonces, los ángeles tenían un don, su poder. Ellos podían administrar sanidad. Ellos pueden hacer muchas cosas. Cuando ellos se rebelan, Dios, o sea, el poder es de ellos. Solo que lo empezaron a usar para la maldad. Entonces, ellos sanan para engañar, para tomar a la humanidad y cegarla y que no vean esta palabra, esta gloria, porque los destruye a ellos. Así que hacen milagros allí donde el brujo y dicen, aquí está Dios, y es por Dios que lo hace. Pero es mentira, porque no es Dios. Por eso donde hay poder no siempre está Dios. Hay que tener eso en cuenta. Hay gente que cree que a donde pasa algo milagroso, allí está Dios. No siempre es así. Bien que Dios hace cosas milagrosas entre nosotros, lo creemos y lo predicamos. Pero hay cosas que no son de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque la Biblia habla de que cuando venga el anticristo se le permitirá hacer grandes señales, inclusive que descienda fuego del cielo a la vista de todos, para engañar. Mira que ellos pueden hacer muchas cosas. Entonces, de allí donde nosotros necesitamos un poder superior para hacerle frente a estas criaturas. Ese poder Dios no lo da. Bueno, uno a través principalmente de la justificación que nos ha hecho en Cristo, porque nosotros no podemos acceder a Dios sin Cristo. Pero cuando Cristo nos justifica, ahora Dios nos permite entrar a su reino. Y en su reino nos dice, vea, ustedes no son cualquier persona. ¿Sí? Importante. Ustedes son mi entidad de gobierno. Es decir, yo a ustedes porque quiero de mi voluntad, no porque sean una joyita ni porque son una perita en dulce. Que fue lo que le dijo a Israel. Mira, posean la tierra y no se la doy porque algo le recalcó el Señor. 7 naciones más poderosas que tú están en esta tierra. Yo la entrego delante de ti y no lo hago porque seas un pueblo bueno o obediente, porque duro de servir son ustedes, le dijo el Señor a la nación. ¿Sí? Lo hago porque sencillamente quiero, porque esta gente ya me tiene cansado con su pecado y los elige a ustedes. Entonces es lo mismo, Dios ya está cansado de la maldad del universo administrada por Satanás y le dijo no más. Y ahora está creando una entidad de gobierno. No nos eligió porque fuésemos una belleza o un amor, no, nos eligió de su beneplácito. ¿Sí? Y nos dice, mira, ustedes no son cualquier persona. Yo ya los he justificado y los tengo acá. Ustedes son una entidad de gobierno, están sentados con Cristo en lugares celestiales. Es decir, ustedes son reyes, ustedes no son, hablando en términos de autoridad, no son cualquier rango o cualquier persona. Ustedes son reyes. Como reyes ustedes tienen derecho a hacer uso de la fuerza pública, porque los reyes son los que pueden decretar para que la fuerza pública se active. ¿Cierto? Obviamente en base a la Constitución, porque si el presidente Fernández va a decretar, él debe decretar en base a la Constitución, él no puede dar un decreto anticonstitucional. ¿Sí? Nuestros decretos deben de ser en base a la Constitución. ¿Cuál es la Constitución del reino? Hágala aquí. ¿Sí? Un poquito más gruesa, pero porque la otra son libros más pequeñitos. Pero es importante leerla. Ahora, el Señor nos dice, ustedes son una entidad de gobierno, los pongo acá, son reyes. ¿Sí? Ante su palabra, la fuerza pública se va a activar. ¿Cuál es la fuerza pública? Los ángeles. O sea, si nos vamos a hablar de poder, los ángeles son más poderosos que nosotros. Pero si nos vamos a hablar de autoridad, nosotros tenemos más autoridad que ellos. ¿Me hago entender? Entonces, Dios así lo quiso. Él quiso elegir vasos frágiles para llenarlos de autoridad en Cristo. Y que cuando la gloria se manifieste, entonces se manifestará también Cristo en nosotros. Así que nuestras acciones, para que sean efectivas, necesitan ser apoyadas por el reino. Esto es real. Gloria a Dios. Amén.
El reino de los cielos es real, es lo que Dios quiere que entendamos. Porque es que a mí no me cabe en la cabeza, yo le pido a Dios eso, yo quiero que mi vida se fundamente en la realidad del reino. Porque ¿cómo es posible que un brujo puede hacer esto, aquello y lo otro y nosotros a veces estamos imposibilitados para hacer cualquier cosa? O sea, eso debe ofendernos. Que nosotros, siendo una entidad de gobierno que tiene a su disposición la fuerza pública del reino de los cielos, hasta a veces tengamos que porque, ay, de pronto ¿cierto? No puede ser así. Quien tiene que tener miedo a nosotros son ellos. Amén. 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 ¿Sí? Entonces, esto se da a través de la oración, la ministración de los ángeles. Los ángeles proveen la sanidad que Dios trae. Los ángeles proveen liberación. Porque cuando uno toma a una persona y le dice en el nombre de Jesús, una persona que por ejemplo tenga un demonio y le dice en el nombre de Jesús, echo fuera este demonio. Volvemos al punto que les decía ahorita. No es que el demonio diga, ay, bueno, yo me voy y se sale y se va caminando. No. Las fuerzas rebeldes nunca ceden el poder. Tiene que ser quitado militarmente. Cuando un cristiano da una orden de esta, ¿qué es lo que ocurre? Un ángel del Señor toma al demonio. O amarra. Conozco un hermano que lo estimo mucho y el Señor lo ha usado mucho en esto de la liberación. Y él me contaba que en cierta ocasión él estaba liberando a una persona que tenía como 30 espíritus, no sé cuántos saldrían, pero me daba risa porque él me contaba que cuando iba a salir el último demonio, empezó a decir, ay, que no me peguen a mí, que no me peguen, yo soy pequeñito, decía. Y claro, él entendió lo que estaba ocurriendo. Cada demonio que salía lo estaban acribillando los ángeles, ¿sí? Entonces ellos sienten temor frente a estas potencias, porque los ángeles, como hemos leído, son poderosos en fortaleza, que ejecutan la voz de su precepto. O sea, son seres que uno los ve. Por eso Dios ahora ha impedido. Nosotros a veces vemos ángeles, pero normalmente cuando Dios nos permite ver ángeles, los vemos como personas. ¿Por qué? Porque Dios ha impedido por ahora que nosotros veamos a los ángeles o tengamos contacto con ellos en su gloria. Porque el ser humano es muy dado a rendirles culto. Por la gloria que... Hombre, yo veo a Juan, que era un hombre experimentado, un anciano en el Señor, y dice, después de ver esto me postré para adorar al ángel que me mostraba, y el ángel mismo le exhorta y le dice, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Entonces, ese es el punto. A través de la oración es que Dios empieza a ministrar la fuerza pública. O sea, es importante que nosotros pidamos. Si nosotros no pedimos, no se ejecuta esto. Porque la oración es la que nos hace estar equilibrados. Eso de que envíe los ángeles por su propia palabra, eso realmente no es de Dios. Y ahí es donde se presenta la hechicería, o que pídale a los ángeles, o que pídale a Juan Gabriel, a San Gabriel. Ay, Señor, dejemos a Juan Gabriel en paz. A San Gabriel, a San Miguel, no. Yo debo de enviar mi petición al reino, a Dios. Por eso Cristo dijo, podría yo pedir a mi Padre y Él enviaría. Él no dijo, podría yo enviar 12 legiones de ángeles. No. Podría pedir a mi Padre y Él enviaría 12 batallones de ángeles. El día que Él fue arrestado, ¿cierto? Pero era necesario que esto sucediera. Entonces, para nosotros combatir, por eso un cristiano que no ora, es un cristiano que, como decía una canción por ahí viejita, que el diablo lo devora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos enfrentar los poderes malignos que hay sobre este mundo sin la oración. Porque a través de la oración viene el suministro del reino. ¿Cierto? Vamos a ver algunos ejemplos. Hechos 12:5. ¿Quién lo lee, por favor, en altavoz?
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Verso 6, por favor. Y cuando Herodes le iba entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Verso 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ok, entonces aquí vemos que Herodes iba a dar a Pedro, ¿sí? Y la iglesia dice, hacía oración sin cesar por él. Entonces el Señor envió un ángel que vino a la cárcel, abrió las puertas, sacó a Pedro y en la calle se le desapareció. Pero Pedro ya estaba afuera, inclusive hasta gente que lo tenía custodiando, la mataron. Porque ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre salga cuando ustedes están ahí? Lo mataron. ¿Sí? Entonces, pero el ángel vino. Pero lo clave aquí es, la iglesia no cesaba de hacer oración por él. Amén, amén. Entonces siempre a través de la oración Dios va a desplegar su poder. Vino el ángel, abrió las puertas de la cárcel, sacó a Pedro. Veamos otro ejemplo. Segunda de Reyes 19:35. ¿Quién lo encontró? Segundo de Reyes 19:35. Amén. ¿Cómo dice? Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Ok. Eso es Segunda de Reyes 19:35, ¿cierto? Esta es la experiencia que tuvo ¿quién? Ezequías. Amén. Cuando fue sitiado por los asirios, Por los asirios. en cabeza de Senaquerib, ¿sí? Pero dice la Biblia que Ezequías, ¿qué? 19:15. ¿Quién lee el 15? Ezequiel 19:15. Segunda de Reyes. Segunda. Sí, ahí donde leímos, pero el 19:15. Dale. Ezequías oró. Perdón, pero esta creo que tiene distinta traducción. 15. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. 16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. 17. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Pues, oh Padre nuestro, sal, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Verso 35. 35. Acá. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Vino un ángel, pero primero, ¿qué pasó? Ezequías oró. Clamó. ¿Sí? Entonces, cuando él oró al Señor, entonces el Señor despliega Se activó. la fuerza del reino. Amén. Y un solo ángel mató 185,000 hombres que venían a destruir la ciudad. En una sola noche. Entonces,
Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de la acción del poder de Dios a través de los ángeles, pero esto se va a activar mediante la oración. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros esto? Ya hemos hablado entonces que hay diversas fuerzas en el universo que están en rebeldía. Decirle esto, que es importante saberlo: el día que uno se hace cristiano, Satanás le declara abiertamente la guerra. Amén. Es decir, si uno ya es enemigo del diablo por haber nacido un ser humano, porque Dios en sí eligió la raza humana, cuando uno se hace cristiano y viene a Cristo, ¡ay sí! ¿Qué? Es un enemigo. Les digo algo, yo escuché algo hace días de un brujo que él se convirtió a Cristo. Él dice que en el ocultismo, cierto, no sé, pero lo escuché y me pareció tremendo. Dice que en el ocultismo Satanás le paga X número de millones, no sé cuántos, pero un ocultista recibe un dinero muy alto si mata a un cristiano. Entonces, ellos como que buscan mucho esas fisuras porque a veces el cristiano se desconecta, ¿sí? Y al desconectarse se vuelve vulnerable. O sea, nosotros estamos en un conflicto. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos dormidos frente a una realidad que está ocurriendo. Porque por Satanás fuera, él mataba a todos los cristianos del mundo, porque él sabe que así él puede preservarse en su gobierno rebelde. Porque nosotros somos quien va a tomar el gobierno, ¿sí? Ahora, entonces sabiendo esto y entendiendo cuál es nuestro enemigo, es decir, nuestro enemigo no son los chinos, nuestro enemigo no es el gobierno, nuestro enemigo no es el vecino de al lado, nuestro verdadero enemigo se llama Satanás, eso dice la Biblia. Amén. Y dice que el mundo entero está bajo el maligno. Como él sabe que nosotros somos cristianos y que nosotros vamos a gobernar, cosa que a veces muchos de nosotros ni siquiera sabemos, que eso es lo peor. Mire, una de las cargas que a mí el Señor me ha puesto a hablar en esto del ministerio es el reino de Dios. Dios me ha puesto eso en el corazón, hablar del reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con cristianos de muchos años que les predico el reino de Dios y me dicen, yo nunca había escuchado eso. Y yo digo, ¿cómo así? O sea, pasa como los cristianos que cuando llegó Pablo a Éfeso que dijeron, resiste el Espíritu Santo, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y enterado. Entonces, el cristiano debe saber el reino de Dios porque para eso está siendo hecho. O sea, hay quienes dicen, Dios creó al hombre para salvarlo. No, porque Dios no creó al hombre perdido. La salvación es algo que Dios anexa a causa de que el hombre se le desvió. Cuando Dios crea al hombre, lo crea es para gobernar. Al él desviarse, él trae la redención para poder continuar con el plan, si no quedaría abortado. Entonces él nos redime para salvación por causa del propósito, y el propósito es el reino. Entonces Satanás tiene eso muy claro, estos son para gobierno, así que vamos a darle duro. Y por eso es que uno a veces la vida se le pone de cuadritos, porque uno tiene enemigos. Enemigos que lo quieren matar literalmente. Entonces, alguien me decía respecto a los salmos que no entendía por qué los salmos decía pues que quebrante mis enemigos, que les quiebre las muelas, ¿cómo así? Y es porque a veces no hay esta visión. Cuando David está hablando de que le quiebre las muelas a los enemigos, está hablando de esos demonios poderosos que persiguen al cristiano a ver cómo lo devoran. Por eso dice la Biblia, velad pues, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda, buscando a quien devorar. Amén. Al cual resistís firmes en la fe. Amén. Entonces, muchas de las aflicciones del cristiano, prácticamente, bueno, muchas, digo muchas porque algunas nos las buscamos nosotros, ¿sí? Entonces, la mayoría, sí, pero muchas de las aflicciones son por estas fuerzas que nos persiguen, ¿sí?
Lo que Dios quiere es que nosotros reaccionemos. Por eso permite inclusive que estas fuerzas nos golpeen. Para que nosotros nos sacudamos, entendamos quiénes somos y aprendamos a hacer uso de esta fuerza. Por medio de la oración se administre el poder de los ángeles. Por medio de la autoridad que Cristo nos ha dado. Pues hay muchas fuerzas invisibles. Yo les contaba en cierta ocasión, les he contado muchas veces, cuando a mí me iban a atracar 2 hombres, por ahí me iban a apuñalear y deme la plata o lo matamos. Cuando yo les invoco el nombre de Jesús a estas personas, les confieso que literalmente yo lo que vi fue como si alguien las hubiera empujado. Amén. O sea, echaron así para atrás como si las hubieran empujado. O sea, y yo lo que vi es que al yo invocar el nombre de Jesús y dar una orden sobre ellos, el ángel del Señor salió en mi defensa. Amén. Pero como nosotros somos autoridades, es importante hacerlo. Hablar, dar una orden. Entonces, esto, si no hacemos uso de estas cosas, el diablo nos va a torturar lo que quiera. De allí donde es importante la oración. Estar siempre, Señor, poniendo nuestra situación, Señor, defiéndeme. Esto es lo que hace David, porque todos los salmos son oraciones. Señor, líbrame de mis enemigos. Que el ángel del Señor los persiga. Que el ángel del Señor los acose. Hiérelos en la mejilla. Quebranta sus huesos. Amén. Siempre estaba orando y de esta manera David era librado en sus batallas. Amén. Salía y peleaba y el Señor lo libraba. Es decir, nosotros tenemos un poder superior. Por eso dijo Eliseo a Giezi, ábrele los ojos a este para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El problema es que nosotros nos desconectamos del reino. Entramos en la dinámica. Lo que le decía yo a alguien esta semana, concluyendo porque la Biblia dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y sin embargo nosotros hacemos mucho énfasis que es que no, es que el pecado, que es que el homosexualismo, pero el Señor ni siquiera menciona eso. El Señor dice, ¿cómo? Se estaban dando en casamiento, estaban comprando, estaban vendiendo. ¿Y es pecado hacer eso? No. ¿Qué era lo que el Señor quería darnos a entender? O sea, estaban en sus propios proyectos y nunca pensaron en los proyectos del reino, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Amén, amén. Y ese es un pecado grande, uno no preocuparse por los proyectos de Dios. Porque es que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Si nosotros nos hubiéramos creado a nosotros mismos, podríamos decir, Señor, no apoyo sus proyectos, sigo los míos. Pero es que nosotros fuimos creados para Él. ¿Sí? Y decir que no trabajamos en el proyecto de Dios es negarnos al propósito por el cual fuimos creados. Entonces hay una deuda que tenemos para con Dios. Sí que es importante tener esto en cuenta. Pero lo que queremos resaltar ya esta mañana es Dios ha puesto a disposición nuestra su poder. Los ángeles del Señor vienen en nuestro auxilio, pero cuando aprendemos a orar. No dice antes la Biblia que los ángeles le servían a Jesús, sino después que oró, después que ayunó, después que soportó la tentación, ¿cierto? Mire que todo es en un orden, vea. Jesús ora y es tentado. ¿Por qué? Porque para vencer la tentación hay que orar. Cristo dijo, velad y orad para que no caigas en tentación. Si no oramos y somos tentados, seguro caemos. Pero cuando oramos vencemos la tentación y al hacerlo los ángeles nos sirven. Eso es lo que dice Hebreos, son espíritus al servicio de los que han de heredar la salvación. Pero si no oramos, ¿cómo nosotros vamos a poder entonces experimentar el poder de Dios? A través de la oración vamos a ver cosas. Amén. De que vamos a ver cosas sobrenaturales. Gloria a Dios. O sea, si nosotros creemos y nos convencemos de esto, vamos a ver lo que nunca antes hemos visto, como le dijo el Señor a Natanael. De hoy en adelante verás el cielo abierto y los ángeles descender, subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Si nosotros queremos ver los ángeles bajando y subiendo, ¿por qué bajando y subiendo? Porque ellos traen del cielo la ministración. ¿Sí? Ellos traen de allá del reino, o sea, se forma como un cordón umbilical, ¿sí? Entre la tierra y el cielo. Cuando nosotros oramos se crea como ese cordón umbilical, un canal, es un conducto
que violenta la estratosfera y todo esto de aquí para arriba, y se abre un conducto entre el reino de Dios y esta tierra que está en tinieblas, y empieza a fluir el reino hacia la tierra. Y el reino es paz, el reino es sabiduría, el reino es sanidad, el reino es liberación, Amén. el reino es provisión. Todo esto viene, pero viene cuando aprendemos a orar. Así que yo les desafío en el nombre del Señor, creamos esto, pongámoslo en práctica, y vamos a ver cómo se forma un conducto entre el cielo y este lugar, ¿sí? Entre cada uno de nosotros, y empezamos a ver cosas que no hemos visto antes. ¿Ustedes quisieran vivir eso? Amén. Bueno, esa es la fórmula. Y si lo hacemos y lo ponemos en práctica, lo vamos a ver con nuestros ojos. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios.